Vives en Ecuador y has estado ahorrando todo tu dinero en alguno de los bancos ecuatorianos o incluso vives en el extranjero, ganas más dinero porque eres uno de los migrantes que sostiene la economía ecuatoriana, pero envías todo tu dinero a los bancos ecuatorianos a una cuenta de ahorros, pues te digo que puede ser el peor error de tu vida. Pero pongamos todo esto en contexto para que entiendas lo que trato de decirte. Como tú sabrás, en este canal de YouTube yo me dedico a enseñarle a la gente las mejores opciones de qué puede hacer con su dinero para que éste les rinda más a largo plazo, sobre todo en el tema de inversiones. Y sí, tú ya puedes estar en uno de los pasos más importantes, que es el ahorro, y puedes estar ahorrando mucho dinero en los bancos. Pero te voy a contar un caso real de una persona que me llegó hace algunos meses y me contó que él había ahorrado por más de 20 años su dinero en una cuenta de ahorros en un banco ecuatoriano. 20 años de su vida y había logrado acumular un capital de $75,000. Esto es increíble, una persona que mes a mes había estado ahorrando dinero. Wow, esto es disciplina pura, pero cometió uno de los errores más importantes que yo quiero que tú no los cometas, que es que él solo estaba ahorrando, pero no estaba invirtiendo. Así que con este video no vengo a decirte que alguno de estos bancos es malo y que retires todo tu dinero de ahí. Sin embargo, lo que sí vengo a ponerte en tu mente es el tema de la inversión y que aproveches el tema del interés compuesto a largo plazo. Es así que he realizado una plantilla bastante bonita e intuitiva en donde te quiero mostrar qué hubiera sucedido si esta persona, en vez de ahorrar todo su dinero en el banco en una cuenta de ahorros normal, lo habría invertido en diferentes activos disponibles aquí en el Ecuador. Si saco la calculadora y pongo $75,000, que es lo que esta persona ahorró, lo divido para unos 20 años, que pilas fueron más de hecho, pero yo le voy a poner 20 años para este ejemplo, divido para 12, tendríamos que más o menos habría ahorrado unos $300 al mes. Es increíble todo esto. Fíjate en la parte de aquí izquierda de esta tablita de la plantilla que yo he hecho. Aquí ponemos la inversión inicial, tenemos un aporte mensual, tenemos el plazo, que en este caso lo voy a hacer el ejemplo 20 años, y tenemos los diferentes activos. La cuenta de ahorros bancaria, que para mí es el error que cometió esta persona de ahorrar en la cuenta de ahorros del banco. Tenemos luego los plazos fijos de cooperativas, que es una opción interesante para invertir aquí en el Ecuador, que nos están dando un rendimiento en promedio a lo largo de su historia. Podemos conseguir un rendimiento del 6%. Luego tenemos los fondos de inversión ecuatorianos, que suelen ser más rentables que los plazos fijos de cooperativas, pues estos nos podrían estar dando un rendimiento del 7,5% anual en promedio a lo largo de la historia. Y luego también tenemos el S&P 500, invertir en las 500 empresas más importantes de Estados Unidos y del mundo, de hecho, que su promedio histórico es el 10% anual y compuesto. Y también he puesto otro activo que a mí me gusta mucho en lo personal, que es el Nasdaq 100, invertir en las 100 empresas de innovación más importantes del mundo. Aquí su promedio histórico es del 17%, pero yo solo voy a poner el 13% pensando en una inversión de aquí en adelante a más largo plazo. Entonces, pongamos los datos de ahorro de este señor, de este ejemplo, en esta plantilla. Su inversión inicial habría sido $300, ¿sí? Y su aporte mensual, $300 igual, por 20 años, ¿sí? Una cuenta de ahorros bancaria te puede estar dando el 0,15% anual. No llegamos ni al 1%, ¿sí? Y aquí tenemos los plazos fijos de cooperativas con el 6, el fondo de inversión con 7,5, el S&P 500 con 10 y el Nasdaq 100 con 13. Aquí en esta parte de la derecha tenemos una tablita resumen donde nos va a indicar el valor total invertido durante los 20 años, que obviamente va a ser igual para todos,
que más o menos para este caso sería $72,300, que es lo que aproximadamente tenía este señor en su cuenta de banco, ¿sí? Y aquí tenemos el balance final, ya tomado en cuenta el tipo de inversión y también las ganancias que habría generado tomando en cuenta el tipo de inversión. Vamos viendo una por una. En la cuenta de ahorro bancaria, que solo nos da el 0,15% anual, habría tenido un balance de $73,395, por lo tanto una ganancia de $1,095 durante los 20 años. Prácticamente su dinero se mantuvo intacto y no creció. Con los plazos fijos de cooperativas, que es una buena opción aquí en el Ecuador y que mucha gente conoce, pues mira que en 20 años su balance sería alrededor de $139,605, ya que nos da un rendimiento promedio del 6% anual. Es decir, que habría generado una ganancia de $67,305. Esto ya es por inversión e interés compuesto, es decir, cada año va invirtiendo en una póliza de plazo fijo y sigue reinvirtiendo el dinero que va ganando. Eso podría conseguir. Ahora, con los fondos de inversión que suelen ser más rentables que los plazos fijos de cooperativas, vemos que el balance final en los 20 años sería de $167,457, es decir, una ganancia de $95,157. Mucho mejor. Vemos que todo esto va mejorando si hubiese cogido su dinero e invertido en un fondo de inversión. Ahora, si ponía su dinero en el S&P 500 era mucho mejor porque imagínate, $230,000 habría tenido de balance final, pero su ganancia total sería de $157,709, con la misma inversión, 72,300. Entonces, vemos que va mejorando el tema, sí, va mejorando muchísimo. Y con el Nasdaq 100, que pilas yo le puse aquí rendimiento del 13%, pero ojo, ha dado mucho más estos años. Su balance final sería de $349,955 y su ganancia total habría sido de $271,655 aproximadamente. Eso es lo que yo proyecto para los siguientes años, pero te digo que esto ha sido más. Con el S&P 500 sí ha sido un promedio del 10%. Como ves, esta plantilla me sacó todos los valores que habría ganado durante los 20 años que habría generado, pero incluso si vemos a 25 años, el resultado sería mucho mejor. Pero yo lo dejo en 20 años para la tabla resumen porque creo que es un tiempo prudente que la gente podría ahorrar aquí en el país. Quiero que te fijes en este gráfico que he hecho analizando cómo ha ido creciendo el dinero con el tiempo en los diferentes activos de ahorro e inversión aquí en el Ecuador. Como ves, aquí tenemos la curva roja, es lo que habría acumulado, como vimos, invirtiendo solo en una cuenta de ahorros o ahorrando en una cuenta de ahorros de cualquier banco o cooperativa aquí en el Ecuador, pues su dinero estaría por debajo de los $100,000, como tuviste por los $73,000 aproximadamente. Pero cuando vemos ya con cooperativas, cuando aplicamos el tema del interés compuesto y somos muy disciplinados con esto, pues ya superamos los $100,000. Pero los fondos de inversión suelen ser mejores opciones por el tema de que son más rentables. Está un poquito más arriba la curva verde, como tú lo puedes ver aquí. Esta curva de color anaranjado ya sería invertir en el S&P 500. Largo plazo, obviamente, es más rentable que invertir en plazos fijos de cooperativas en fondos de inversión aquí en el Ecuador. Y si quieres tomar más riesgo, esto lo recomendaría para personas que tienen más tiempo para invertir, que son más jóvenes, pues el Nasdaq 100 sería una excelente opción, porque tiende a superar a todas las inversiones anteriores, incluso al S&P 500. Estamos invirtiendo en innovación. Por lo tanto, tomamos un poquito más de riesgo, pero con el objetivo de tener mejores rendimientos y resultados a largo plazo para nuestro dinero. Mira que en el Nasdaq 100 superamos los $300,000 con el ejemplo que vimos anteriormente. Y así podemos poner un ejemplo con otra persona que dice, Yandri, bueno, y yo no tengo pues $300 para ahorrar o invertir, pero quizás si tiene 50. Y pilas que yo me he topado con mucha gente que quiere hablarme de cómo está su situación financiera, de cuánto puede invertir. Y hay mucha gente aquí en el Ecuador que puede invertir más de $100. Yo te voy a hacer el ejemplo con $50, ¿no? $50 iniciales, $50 mensuales. Este sería el resultado a 20 años, ¿no? Total invertido, $12,050. Eso es lo que invertirías en cualquiera de estos activos, pero la ganancia es donde difiere.
en una cuenta de ahorro bancaria, prácticamente solo ganaría $182. Tu balance final sería 12.232. En plazo fijo de cooperativas, tu balance final sería alrededor de $23.267, con una ganancia de 11.217. Bastante bueno. Fondo de inversión, ves que mejora porque el balance final sería $27.909, con una ganancia de $15.859 aproximadamente. Mientras que el S&P 500, si continúa con ese rendimiento promedio del 10% anual durante los próximos 20 años, que para mí es bastante probable, pues mira que podrías alcanzar 38.334 dólares de balance final y $26.284 de ganancia. Esto es variable, no sabemos si pasará. Con lo que sí estamos muy seguros es con las cooperativas y fondos de inversión, ¿no? Y el Nasdaq 100 podría dar incluso más rendimiento, podría generarte un mejor balance y una mejor ganancia. Y si vamos un poquito más a la derecha, tengo otra tabla. Vemos que incluso a 25 años las ganancias pueden dispararse porque estamos aprovechando el interés compuesto. Aquí está igual la gráfica de las ganancias que podríamos tener con este ejemplo. Como ves, igual se mantiene que el S&P 500 es superior a los fondos de inversión, cooperativas y obviamente a la cuenta de ahorros. Entonces, el caso que te estoy contando en este video es real. En verdad, yo me sorprendí al ver que esta persona había ahorrado más de 20 años en una cuenta de ahorros de un banco y había alcanzado esta cantidad. Y se contactó conmigo, obviamente, porque ha estado viendo mis videos y ha visto que existe muchas opciones de inversión que pudieron haberle hecho crecer su dinero de una manera impresionante. Así que si tú eres una de esas personas que aún no da el paso para invertir a largo plazo, deseo que lo pienses y analices, porque esto podría cambiar tu vida drásticamente a futuro. Por más pequeña cantidad que tú inviertas, podría servir para muchas cosas a futuro, para comprarte una casa, un terreno, un auto para tu trabajo, muchas cosas. Y no te digo necesariamente que vayas a invertir en el S&P 500, en el Nasdaq 100, de un día para otro. Incluso yo te puedo dar otra opción que para mí sería una de las mejores opciones si tú quieres invertir a largo plazo y estar en un equilibrio. Ni tanta volatilidad ni tan poca volatilidad. Estoy hablándote de invertir en un fondo de inversión, en un ETF, donde tú puedas comprar la gran mayoría de empresas invertibles de todo el mundo. No solo el S&P 500, que son las 500 empresas más importantes de Estados Unidos, o el Nasdaq 100, las 100 empresas de innovación más importantes de Estados Unidos, sino invertir en todo el mundo. Esta opción que te estoy hablando se llama el BWRA, tal como lo dice aquí, que es un fondo de inversión de Vanguard, una de las empresas más importantes de fondos de inversión de todo el mundo. Como ves, aquí tendrías alrededor de 3.782 empresas en tu portafolio. Ya vamos a ver de qué trata todo esto, pero vas a invertir en todo el mundo. Vamos analizando poco a poco esta página oficial, que igual te la voy a dejar en la descripción de este video para que lo veas. Fíjate que aquí está el rendimiento, ¿no? Vamos a ver, aquí nos da una grafiquita de cómo habría sido nuestro rendimiento en los últimos 5 años, como tú ves aquí, 5 años de $10.000. Esta persona que habría empezado en julio del 2021 con $10.000, mira que sí, al inicio habría estado perdiendo dinero porque el mercado cayó, mira, hasta 7.800 habría estado. Pero ahí se recuperó, siguió avanzando y ahorita nuevamente estamos en máximos y ya tendría $16.731, solo por haber invertido en este fondo hace 5 años. Cuando vemos el rendimiento, vamos acá arribita y lo ponemos en una tabla para ver cómo ha sido el rendimiento total promedio. Fíjate que en los últimos 5 años el promedio ha sido del 10,84% anual. Mucho mejor de lo que te pueden dar los plazos fijos de cooperativas, los fondos de inversión aquí en el Ecuador y con una seguridad muy, muy buena. En los últimos 3 años el 18% anual, es decir, 18, 18, 18. Y en este último año ha sido del 22%. O sea, tenemos, como quien dice, un activo muy interesante para poder invertir. Cuando voy más abajo en la página, en esta misma página,
puedes ver en qué países puedes estar invirtiendo gracias a este fondo de inversión. Actualmente el dominante es Estados Unidos porque obviamente es el país que tiene las empresas más importantes del mundo. Luego tenemos también Japón, tenemos Taiwán, Gran Bretaña, Canadá, Corea, China, para los que les gusta China, Suiza, Francia, Alemania, India, Australia, Países Bajos, España, Italia, entre otros. Vas a estar invirtiendo en las mejores empresas de estos países, ¿sí? Cuando vamos más abajo podemos ver cuáles son el top 10 de estas empresas de un total de 3.000 de más de 3.000 empresas, recuérdalo. Mira que tenemos a Nvidia, Apple, el de los iPhones, Microsoft, Amazon, Alphabet, es Google, Taiwan Semiconductors, una empresa que me gusta mucho, Broadcom, Micron y Meta Platforms. Este es el top 10 de un total de 3.000, de más de 3.000 empresas. Para que tú puedas invertir en un fondo de inversión ETF, ya sea de todo el mundo como te lo mostré en este video, o en el S&P 500, en el Nasdaq 100, pues necesitas abrir cuenta en un broker regulado en el extranjero y seguro. Existen varios, pero en la actualidad uno de los mejores es XTB, ya que nos brinda muchísimas facilidades para el tema del depósito y retiro del dinero. Aquí en Ecuador se lo hace a través de Banco Pichincha y Banco Guayaquil. Yo te voy a dejar el link de registro en la descripción del video. Puedes incluso descargarte la aplicación. Lo importante es que cuando tú te abras una cuenta, justamente donde dice tienes un código de invitación, cuando te pide que pongas tu correo electrónico, pones introducir código y pones YMXTB para yo así en un futuro poder guiarte en la compra de alguno de estos ETFs si tú lo deseas. Entonces, uno de los primeros pasos que uno debe empezar a interiorizar es el tema del ahorro, si es verdad. Pero de nada nos sirve o casi de nada va a servir si ese ahorro que estás haciendo mensualmente no lo pones a producir en algún activo que a largo plazo va a multiplicar tu dinero sin que tú prácticamente no hagas nada más, simplemente invertir. Entonces aquí te he dado algunas opciones, te he dado ejemplos y espero los analices y los interiorices. ¿Sí? Recuerda que todo lo que te menciono aquí no es consejo de inversión. Yo solamente te muestro datos, opciones y tú eres la persona responsable de analizar esos datos y esas opciones. Nos vemos en otra oportunidad.